Bienvenidas familias a este nuevo vídeo en el que os voy a contar una serie de dudas que tenéis constantemente cuando me decís mi hijo tiene altas capacidades y no sé cómo enfocar el estudio ni cómo ayudarle para que esté más motivado, para organizarle mucho mejor, planificar esas tardes que tanto me cuestan cuando me pongo a estudiar, porque muchas veces se aburre, no sé cómo enfocarlo, se frustra, ese perfeccionismo que tiene constantemente cuando se pone a estudiar. Pues hoy os voy a contar una serie de definiciones, claves y estrategias para que puedas trabajar con él, adaptar ciertas partes de tarea y estudio para que tu hijo no se desmotive, esté motivado, pero sobre todo que entiendas y pongas en práctica este plan de acción que te cuento en este vídeo. Quédate hasta el final porque te voy a contar al final de todo un plan de acción para poder aplicarlo con tu hijo y vas a entender todo este proceso de definición, características, beneficio y apoyo escolar que puedes darle para que tu hijo no sienta frustración y sobre todo esa desmotivación que no se genere en esas tardes de estudio que tanto tiempo invertís y tanto le ayudas. Vale, lo primero de todo, soy Ricardo Díaz, soy coach educativo. Antes de continuar, te digo que te suscribas al canal de YouTube, que le des a la campanita para no perderte más vídeos, dale a me gusta o deja algún comentario para un próximo vídeo que pueda crear. Y también me puedes encontrar en Instagram, @Ricardo Díaz, coaching educativo. Pues lo primero de todo, vamos a empezar un poco con esa definición de altas capacidades, vamos a ver esos principales retos que nos encontramos y un poquito de apoyo en este vídeo. Así que quédate hasta el final porque el apoyo es la parte de plan de acción que vas a poder aplicar con tu hijo para que mejoren esas tardes que te estoy contando. Así que lo primero de todo, ¿cómo mejorar el rendimiento de un alumno con altas capacidades? Vale, pues lo primero que vamos a empezar es un poco viendo qué son las altas capacidades, ¿vale? Un alumno con altas capacidades es aquel que lo que necesita es adaptaciones, ¿vale? Porque tiene una facilidad de aprender de manera muy rápida, ¿vale? Pues entonces, lo primero que vamos a ver es esa definición, porque son alumnos que aprenden muy rápido. Más rápido que el ritmo general de la clase. Por tanto, para que no le genere esa frustración, tendremos que adaptar los contenidos, tiempos de estudio, planificaciones y organizaciones a ese aprendizaje tan rápido. Si tú pones a una persona que aprende muy rápido cuando un ritmo de la clase va aquí y tu hijo aprende aquí, pues ¿qué va a pasar? Que va a entrar en desgana, desmotivación y se va a aburrir en clase. Por tanto, su cerebro va a desconectar y no va a querer seguir este ritmo porque él está por encima de ellos, pero vamos a buscar esas estrategias. Vale. Otra clave en estos alumnos es que tienen mucha curiosidad. Curiosidad por aprendizaje. Normalmente aquí lo que pasa es que cuando hay un tema en clase, pues a ellos les gusta ir un paso por delante, aprender más o contenidos más intensos en cuanto a cosas más difíciles. Pero eso al final lo podemos trabajar con distintas estrategias que te voy a contar al final. Y otra clave de estos alumnos con altas capacidades, pues es el trabajo que siempre digo en esa creatividad mucho más desarrollada. Vale, esa creatividad, ¿cómo la podemos trabajar? Pues sobre todo con trabajo de música, escritura y pintura. Para desarrollar esas potencialidades que tienen esos alumnos con altas capacidades. Vale. Principales retos que nos vamos a encontrar por las tardes cuando tu hijo o tu hija tiene altas capacidades y llegáis con ese punto de frustración, no sé cómo enfocarlo, no sé cómo ayudarle, cómo puedo hacer para no generar pues, esos aburrimientos o cómo poder estudiar sin que pase nada. Pues os voy a contar unos retos que podemos ir trabajando por las tardes para que no lleguemos a este punto que yo os estoy contando, ¿vale? Pues lo primero de todo, ¿cómo podríamos trabajar esto? Pues vamos a trabajar esa serie de retos que muchas veces en los colegios no se pone y no pasa nada porque al final hay muchos alumnos, adaptar ciertas necesidades a cada tipo de alumno, pues los ratios de las clases son muy altos, el ratio es el número de alumnos que hay en una clase, cuando supera un número, pues ese profesor o profesora no llega más y muchas veces esas necesidades educativas pues no son del todo cubiertas, pero en este vídeo te voy a contar algunas claves que podéis trabajar en casa para echarle una mano a ese profe y profa que se encuentra en el colegio y no haga falta pues que se encuentre con ese trabajo tan individualizado, porque vais a tener las estrategias que vais a poder llevarlo a cabo. ¿Cómo poder trabajar esos retos mediante el aburrimiento? Pues, ¿cómo trabajar el aburrimiento para que no aparezca? Pues principalmente trabajar técnicas un poco más activas, como puede ser menos tiempo de estudio, ¿vale? Va a parecer lo contrario, pero el cerebro de un alumno con altas capacidades
retiene mucha información en clase. Por tanto, no va a necesitar tanto tiempo de estudio porque su cerebro retiene mucho más que un alumno normal. Entonces, para no generar ese aburrimiento, no podemos tener a nuestro alumno, nuestro hijo o hija, con altas capacidades mucho tiempo delante de los libros. Va a necesitar tiempos muy cortos, de mucha intensidad, con mucha caña de estudio, para que todo lo que ha aprendido en clase pues lo pueda extrapolar en casa, con ese trabajo de tareas, ese trabajo de algún simulacro de examen o incluso que os cuente de manera oral alguna parte del temario que le llame mucho más la atención. Entonces, clave principal es para no generar ese aburrimiento, pues tiempos muy cortos de estudio, por favor. Aparte de ese aburrimiento, ¿cómo no generarlo? Mediante esto que os acabo de contar, vamos a hacer cómo cambiar ese perfeccionalismo que tienen normalmente, ¿vale? Esa manera de ser perfectos que les puede generar muchísima frustración, ¿vale? Entonces, buscaremos trabajar ese perfeccionalismo, pues trabajando ciertas estrategias, como puede ser trabajar el orden de los apartados que estamos estudiando, como puede ser trabajar el orden de una tabla que aparezcan unas características, el orden de la resolución de un ejercicio de matemáticas que estemos haciendo. Entonces vamos a desafiarle con esa serie de cosas que tienen que ir en el mismo orden que aparecen en el libro. Por tanto, un ejemplo, para que lo entendáis mucho mejor, si estamos viendo una tabla y tiene esa tabla 7 características, pues le vamos a pedir que esas 7 características aparezcan en el mismo orden que aparecen en el libro. De esa manera le estamos exigiendo que recupere ese contenido mucho más perfecto que un estudiante que puede recuperarte las 2 primeras y luego irse a la última y luego recuperar las 3 que faltan, ¿vale? Esos alumnos con altas capacidades trabajan mucho más también esa memoria fotográfica. Por tanto, va a ser mucho más sencillo que recuperen ciertas informaciones de manera como aparecen en el libro. Y para ello nosotros vamos a trabajar esa serie de retos, como os contaba antes, para que tengan que esforzarse un poquito más. Y ahí es donde está la clave. Ese poquito más que nosotros les vamos a impulsar harán que desaparezca, pues sobre todo, ese aburrimiento en los estudios y esa falta de motivación. Enganchando esa última parte que os acabo de contar de los retos, vamos con la motivación. Muchas veces cuando hablo con vosotras me decís que, joder, Ricardo, es que mi hijo tiene altas capacidades, pero está muy desmotivado, no le engancha nada, no siente motivación por lo que está estudiando, se aburre mucho. Pues esa falta de motivación normalmente viene por esa parte que os estoy contando ahora, ¿vale? Esto pasaría lo mismo, voy a poner un ejemplo que lo vais a entender. Si estáis en vuestro trabajo, si todos los días os mandan una tarea muy sencilla que vosotros sabéis desarrollar con mucha más intensidad y con mucha más calidad, como puede ser, no lo sé, rellenar un documento y editar un Canva impresionante para una presentación ante un director súper importante. Pues si vosotros sabéis hacer eso, pero normalmente solamente os dicen que rellenéis un Word y lo mandéis por 200 correos electrónicos al día, pues ¿qué va a pasar? Que esa motivación vuestra en el trabajo va a bajar mucho más. Entonces, lo que tenemos que buscar es cómo trabajar esa motivación. ¿Cómo podremos hacer eso? Pues también lo vamos a poder hacer con ese trabajo mediante repasos. ¿Y cómo podemos hacer un repaso para que sea mucho más motivacional? Pues repasos mucho más largos, trabajos de sistemas de simulacros de exámenes mucho más largos, que les hagan recuperar la información. Trabajar tiempos cortos, como os decía antes, pues otra práctica que podéis llevar a cabo es, te doy 15 minutos para que repases el tema completo y aparte de eso quiero que me hagas un mapa conceptual de todas las partes que aparecen en el tema. O te voy a hacer un simulacro de 15 preguntas del tema completo y quiero que luego lo recuperes tú mediante el sistema de autoevaluación, repasándolo tú mismo. Son estrategias que lo que harán es elevar la dificultad de las prácticas que tienen que hacer para que esa motivación esté un poquito más alta y no nos genere ese punto de desconexión que tanto le pasa a los alumnos con altas capacidades. No es falta de conocimiento, sino es falta de adaptación, por tanto el nivel, como os decía antes, de la clase está arriba y si el suyo está mucho más alto, pues esa falta de diferencias nos hará que nos cueste mucho más seguir la clase. Disculpad. Vale. ¿Cómo apoyar desde casa esta parte de alumnos con altas capacidades? Pues vamos a enfocarlo con unas estrategias. Vale. Desde casa, ¿cómo podemos ayudar a nuestros alumnos, hijos o hijas con altas capacidades? Pues lo primero de todo, os voy a contar uno que va a ser validar las emociones, ¿vale?
¿Y cómo hacemos esto? Me diréis, Ricardo, es que yo no sé validar las emociones. Preguntas abiertas. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? ¿Qué tal te está pareciendo los contenidos que estáis viendo? ¿Qué habéis visto? Cuéntamelo. ¿Estás motivado en clase? ¿Cómo te sientes cuando el profesor manda la tarea? Eso consiste en validar las emociones. Significa escuchar a vuestros hijos cómo se sienten en ese ambiente de la clase enfocado a sus capacidades que tiene y sobre todo apoyar. Vamos a intentar no comparar, vamos a intentar no rebajar lo que nos está diciendo, siempre comprender, apoyar, intentar supervisar y vamos a motivarles también en esa parte de validar emociones, porque ellos mismos, siempre digo lo mismo, no tienen esas estrategias para poder validarlas y en muchas ocasiones genera frustración, rechazo, miedos, inseguridades y todo eso sin unas herramientas que muchas veces en los colegios no se tienen, pues por lo menos desde casa, todo lo que esté en nuestra mano, que siempre digo lo mismo, por favor, herramientas que estén dentro de nuestra mano, vamos a aprovecharlas. Hay cosas que no se pueden tener controladas, como puede ser el profe que te toque en el colegio, que la asignatura sea muy complicada, pero en casa sí se puede validar emociones, pues eso lo podemos hacer por las tardes. Vale, hemos visto validar emociones, la siguiente que vamos a trabajar es ese trabajo por proyectos que estimulen o por retos. Y aquí sobre todo es elevar la dificultad del momento de estudio o el momento de tarea, ¿vale? ¿Y cómo podemos elevar la dificultad? Pues en ese trabajo de no dejar hacer repasos previos antes de las tareas, limitar el tiempo de estudio o limitar el tiempo de tareas para que se esfuercen en pocos periodos de tiempo y su dificultad sea mucho mayor. Por tanto, ahí tendremos esos retos que le van a generar mucho más trabajo de tengo poco tiempo, tengo que aprovechar mucho más, hay desarrollos alta capacidad que tengo y nosotros lo vamos compensando con esas estrategias de periodos mucho más cortos. Disculpad. Vale, vamos con lo siguiente. Siempre digo que vamos a ayudar con métodos de estudios que le permitan trabajar mucho más activo, ya que aquí la escuela no te enseña a estudiar, siempre lo he dicho y es la verdad. Entonces, ¿cómo puede aprender a estudiar un alumno con altas capacidades? Pues al final es un poco trabajar de la misma manera que trabajo yo con ellos, pero enfocado en trabajos más cortos, pomodoros más cortos, con menor duración y sobre todo descansos activos. Y esto es fundamental. Si un descanso de un pomodoro hay un niño que se puede quedar en la silla, que puede cambiar de página, de asignatura, en fin, quedarse un poco quieto con alumnos con altas capacidades para potenciar mucho más su cerebro. Siempre recomiendo que se levanten de la silla, que hagan algún descanso activo, como pueden ser 5 sentadillas, bajar al portal y subir las escaleras de un primer piso, un segundo, unos burpees. Son cosas que lo que hacen es que tu sistema nervioso le generes ese movimiento, se va a activar y tu nervio vago va a generar pues ese chip que te va a volver a poner en ese estímulo constante y tu cerebro va a tener mucha más predisposición por estudiar, ¿vale? Entonces, si permanecemos sentados en un momento entre pomodoro y pomodoro, lo vais a notar que vuestro cerebro se queda un poco más dormido, no tiene tantas ganas y si tú te mueves un poco vas a notar cómo esa activación que te va a generar pues, el movimiento hará que luego de cara a los estudios adquieras mucho mejor porque vas a estar mucho más activo. Un ejemplo de esto, muy sencillo. Después de practicar cualquier deporte, seguro que lo habéis notado vosotros mismos y vosotras mismas. Después de hacer un deporte, ¿qué pasa? Que te encuentras más activado para hacer cualquier tipo de actividad, ya sea leer, hacer otra actividad que tengas que hacer por casa, pues con el estudio pasa exactamente lo mismo. Pero un pequeño hack, sin tener que hacer mucho tiempo de estudio, es hacer un pequeño break de movimiento, que es un descanso de movimiento, que al final es eso, unas flexiones, unos saltos, unos burpees, un piso o dos subiendo las escaleras. Son estrategias que también te dan el hack mediante ese tiempo de estudio un poquito más concentrado. Vale, las últimas que creo que son súper importantes es ese trabajo de adaptar el estudio, que os estaba contando antes, adaptaremos ese estudio a sus necesidades para que sea, pues lo vamos a enfocar en un poquito más de dificultad, para que les cueste más y se adapte a ese nivel que estábamos comentando al inicio del vídeo. Y por último, vamos a buscar ese trabajo de actividades, que ya lo habíamos visto al inicio del vídeo, que
estimulen, ¿vale? ¿Y qué buscábamos aquí? Pues lo que habíamos dicho antes, toda esta parte de lectura, música, baile viene también muy bien, y escritura o pintura. Son estrategias para alumnos muy sensibles, que normalmente son los de altas capacidades, que nos van a desarrollar pues ese trabajo de emociones y sentimientos que también nos van a ayudar mucho. Entonces, súper importante esa parte de actividades que estimulen, no dejarlas de hacer todas las tardes, por favor, ¿vale? Y hasta aquí, familias, ha sido el vídeo de altas capacidades. Espero que os haya gustado. Dale a me gusta, compártelo con aquella persona que tenga un hijo o hija con altas capacidades y le pueda echar un cable en esas tardes de estudio. Sígueme aquí en YouTube, dale a la campanita para no perderte cuando suba un vídeo y sígueme en Instagram, @Ricardo Díaz, Coaching Educativo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.